Los microprocesadores. Por Jorge Pérez y Carmen Rodríguez. El microprocesador es el componente electrónico más complejo del ordenador. Está formado por millones de transistores y es el encargado de funcionar como el cerebro del ordenador, ejecutando los programas y los sistemas operativos de este. Historia. Estos son los 10 microprocesadores más importantes y revolucionarios de la historia. El Intel 4004 fue el primer microprocesador de la historia, era de 4 bits y tenía una velocidad de 740 kHz. Con la creación del Intel 4004 se comenzaron a crear ordenadores así como otros objetos inanimados con inteligencia. Un año después se creó el Intel 8008, que era de 8 bits y tenía el triple de potencia que su antecesor. El Intel 8080 nació en 1974, era también de 8 bits y funcionaba a una velocidad de 2 MHz. Fue el primer procesador realmente usable en los ordenadores y se utilizó en la primera computadora personal, la Altair. El Intel 8086-8808 marcó un antes y un después en la computación, además de ser el primer microprocesador de 16 bits. Fue el primero en utilizar la estructura x86 actual. El Intel 386 fue el primero de 32 bits, tenía 100 veces el número de transistores del Intel 4004. Y permitía a los ordenadores hacer varias tareas a la vez, así como crear ordenadores que pudieran tener memoria. Ya en la década de los 90 se crea el Intel Pentium, que era de 64 bits, pero seguía realizando la mayoría de las operaciones como si solo tuviera 32 bits. En el siglo XXI nace el Intel Xeon 64 bits, tal y como su nombre indica, el primer microprocesador totalmente de 64 bits, que además poseía memoria caché y podía controlar la memoria del ordenador. 2 años después nacieron los microprocesadores de 2 y 4 núcleos de la mano del Intel Core 2 Duo, que aumentaban mucho la velocidad de procesamiento del ordenador. En 2008 se crea el Intel Atom, un procesador especialmente preparado para ordenadores portátiles de última generación y para los primeros smartphones que estaban apareciendo en esa época. El Intel Core Haswell fue creado en 2013 y posee la última tecnología gráfica en él. Está preparado para tener un gran rendimiento sin fallos al ejecutar muchos programas y además está preparado para el gaming. Partes del microprocesador. Los microprocesadores tienen una estructura bastante compleja en la que se pueden diferenciar las siguientes partes. Unidad de control, UC. Sigue cada una de las operaciones que se realizan para llevar a cabo una instrucción. Unidad aritmética y lógica. Es la responsable de recibir todas las operaciones asignadas y convertirlas en datos. Estas operaciones matemáticas se apoyan en un coprocesador matemático, registro. Sirve para detallar las instrucciones efectivas y fallidas. Registro contador. Indica cuál es la instrucción que sigue en el proceso. Registro de instrucción. Indica la instrucción que se encuentra ejecutándose en ese instante. Registro acumulador es donde se guardan los resultados intermedios. Registro de estado guarda distintos tipos de avisos. Memoria se trata del espacio donde el microprocesador accede a sus datos y sus instrucciones de programas. Memoria caché. Espacio dentro del procesador donde se guardan procesos que son de uso habitual y que se encarga de ocuparlos y cargarlos rápidamente desde la memoria para utilizarlos. Se puede comparar con las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, es decir, cuantas menos neuronas tengamos, menor será nuestra capacidad para retener información. Por tanto, cuanto mayor sea la memoria caché, mayor será su eficiencia en la información guardada.
Coprocesador matemático, también se le conoce por FPU. Es la parte del microprocesador que se encarga de los cálculos matemáticos. Es una de las partes lógicas del microprocesador que trabaja junto con la memoria, los registros, el bus de datos y la unidad de control, decodificador de instrucciones, parte donde se interpretan todas las instrucciones que forman el programa y donde llegan a actuar los intérpretes y los compiladores. Puerto, parte del microprocesador que permite la transferencia de datos y resultados a las demás partes del ordenador. Esto es posible por la conexión directa que se crea entre todos los circuitos del ordenador y el microprocesador. Encapsulado, parte que cubre la oblea o parte sensible de silicio, la cual impide que se deteriore, le da mayor resistencia y a la vez da paso a que los conectores externos se enlacen a la micro a través del zócalo, bus de datos. Es el espacio por donde llegan los datos del exterior a la CPU, y al mismo tiempo por donde estos datos son enviados desde la CPU al exterior, bus de control. Es por donde entran y salen señales de control que son usadas para transferir ciertas acciones a diversas partes del ordenador. Bus de direcciones. Parte que envía la dirección de memoria por la CPU. Disipador de calor. Esta parte se encarga de controlar el exceso de calor producido por la pérdida de energía. Reloj del sistema. Se trata de un cristal de cuarzo que llega a oscilar millones de veces por segundo. Características. Los microprocesadores trabajan mediante la lógica digital. Los tres componentes necesarios para el funcionamiento del microprocesador son una serie de instrucciones digitales, un cierto ancho de banda y la velocidad de un reloj que mide el número de instrucciones que el microprocesador puede ejecutar. El microprocesador recibe una serie de instrucciones digitales de máquina, el ALU, por sus siglas en inglés. Unidad aritmética lógica del procesador realiza una serie de cálculos basados en las instrucciones que recibió. Además, la unidad mueve información de una memoria a otra, y tiene la capacidad de pasar de una serie de instrucciones a otra. Tipos. Los tipos de procesadores se diferencian según número de núcleos. Cuanto mayor sea el número de núcleos, más actividades podremos realizar a la vez. Memoria caché, bus de datos, velocidad de procesador, consumo de energía. Se diferencian dos tipos según la marca, Intel y AMD. Algunos de los Intel más conocidos son: 1. Intel Celeron de gama baja, muy poca memoria caché. Posee 32 bits. Velocidad del procesador de 2533 a 3333 GHz. 2. Intel Core 2 Duo, la gama más alta. 3. Intel Core L2 Quad, 4 núcleos, memoria caché de 4. 6 y 12 MB y bus de datos de 800 y 1066 MHz. 4. Intel Core i3, procesador de 2 núcleos, memoria caché de 3 MB. Bus de datos desde 800 MHz hasta 1066 MHz. Procesador con velocidad de 2,13 y 2,26 GHz. 5. Intel Core i5, posee 4 vías de impulso de velocidad, 8 MB de memoria caché, procesador de velocidad 2,53 GHz. 6. Intel Core i7, cuenta con procesamiento de 8 vías, memoria caché de 4, 6 y 8 MB. Procesador con velocidad de 3,06, 2,93 y 2,66 GHz por núcleo. 7. Intel Atom, posee un núcleo, memoria caché de 512 KB, un bus de datos de 66,7 MHz, velocidad de procesador de 1,66 MHz. Algunos de los AMD más conocidos son: 1. AMD Phenom 2, X3 y X4.
Está formado de 3 a 4 núcleos. Memoria caché de 4 MB y 6 MB. Un bus de datos frontal de 1066 MHz. 32 y 64 bits de proceso. 2. ADM de Athlon 2X2 posee 2 núcleos. Memoria caché de 2 MB. 32 y 64 bits de proceso. 3. ADM de Sempro M memoria de 2 GB. Un bus de datos frontal de 1600 MHz. Velocidad de procesador de hasta 2,3 GHz. Fin.